Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica. Y sabemos que en familias muy pobres la situación es caótica o catastrófica, como bien se señala. Hay que apoyar esas instituciones comunitarias, que eso es un esfuerzo de la comunidad para apoyarse unos a otros. Y lo que pueden más que uno, que otro, entonces usted hace sus pequeños aportes y eso fortalece la institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para apoyar jóvenes que están en alto riesgo, pasibles de ser alados por la delincuencia y llevado al crimen, al delito. ¿Y qué le queda? Ese pasadizo amplio del Tugurio al cementerio o del Tugurio a la cárcel, a la penitenciaría. Y hay que evitar esas cosas, si se pueden evitar, con instituciones como estas que sirven a ese interés de evitar que el crimen aumente en el país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, en el gobierno hay una serie de funcionarios que le encanta anunciar y seguir estimulándose o autoestimulándose con anuncios, pero eso, como se dice, es espuma, no es sustancia, no es chocolate. Y de esperanza, aunque se viva en la esperanza, usted no puede estar todo el tiempo esperando que la esperanza le resuelva el problema. Usted tiene que ponerse también las pilas y dar respuesta. Veo en la CAS que el director de la CAS, que nosotros aquí hemos señalado tantas veces, las deficiencias de agua que hay en la capital, y la CAS debe ser la que resuelva el problema. Usted ahora mismo va a esa institución y pregunta, ¿quién ha sido el mejor director que ha tenido la institución? Y dicen que son estos, el que está. Ah, porque ese señor ha limpiado muchísimas cañadas. Oh, y es con limpiando cañadas que usted va a brindarle agua a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen un enfoque, solo un enfoque de grupo, un enfoque electorero.
Y así no se puede trabajar en un país, solamente pensando, en 4 años, pensando en las elecciones que son en 4 años, porque es que eso no tiene sentido. Hay que trabajar con eficiencia, con calidad, con prioridades. Veo esta suerte de círculo vicioso en que caemos con estas tonterías de que casi todos los directores apelan a esa excusa. El 70% no paga el agua en Gran Santo Domingo. Caemos en un círculo vicioso. No tenemos agua porque no pagamos el agua. Y no pagamos el agua porque no tenemos agua. Y entonces, porque la gente puede alegar lo mismo que alegan los directores, de que no le pagan el agua. Cosa que eso no es problema del consumidor, eso es problema del que la sirve. Si es que la sirve. Si tiene fuerza moral para usted cobrar un agua que usted no sirve, que no le lleva a la gente. Y entonces, y muchas veces agua sin la calidad que usted debe servirla para cobrarla. Entonces, ¿quién es que falla? La institución está en el deber de cobrar. Ustedes son los que tienen el mecanismo para cobrar. El monopolio del cobro lo tiene incluso. Este señor, ahí había una empresa privada, no sé si era una APP, que cobraba para para la CAS, la corporación. Una agencia privada cobraba, la CAS recibía su pago, me imagino, no sé cómo era el mecanismo de pago, pero desde que llegó dijo, no, eso no funciona, nosotros somos los que vamos a funcionar. Y le quitó el contrato a la compañía privada que estaba ahí. Bien, vamos a cobrar, pues cobren. Entonces, miren con la excusa que vienen, una verdadera indecencia política. Porque usted no puede venir con esa excusa después que hace 5 años, 6 años, usted le quitó un contrato a una empresa que era la que cobraba el agua y usted dijo que iba a ser eficiente y que iba a cobrar más y que estaba cobrando más ya al mes de esa decisión. Ahora miren con lo que viene. No pague el agua el 70%, como quien dice, yo no estoy en capacidad de darle agua a una gente que no la pague. Pero es que caemos, como repito, en el círculo vicioso. No pago el agua porque no me llega el agua. Y no mando el agua porque no me la pagan. Y entonces, una verdadera indecencia política. Esa institución no ha dado respuesta en la capital. Y repito, usted pregunta y le van a decir que esta ha sido la mejor gestión de agua que ha tenido el país y que nadie ha invertido. Bueno, el presidente en el discurso del 27 de febrero decía que nadie ha invertido más de 200 mil millones de pesos en agua como su gobierno ha invertido. Muy bien, pero usted ha manejado 1.480.000 millones de pesos por año. Si usted pasa 5 años manejando 1.400.000 y 380.000 millones de pesos, ¿cuál es el mérito? Que no gasten 200.000 ahí. Entonces el mérito lo tenía el que nada más cobraba 24.000 millones de pesos en todo el año y se lanzaba a hacer el acueducto Valdés a Santo Domingo. Ese tenía más mérito, porque ese no tenía dinero, era sin dinero, sin coger préstamo, con centavos. Y entonces, o con una visión cero y una edad de 85 años, Joaquín Balaguer se hacía Higüey Aguacate, se lanzaba a hacer Higüey Aguacate, 2 obras extraordinarias, hidráulicas. Esas cosas no se pueden, los gobiernos no pueden estar nada más hablando, los funcionarios, hay que hacer. Aquí, ese acueducto Valdés a Santo Domingo está ahí dando servicio a la capital. Igual que el de la zona oriental, el de la barrera de salinidad, también se adjudicó en el 98. Pero estos son funcionarios, como se dice, funcionaritos, es que hay que decirle así.
Y es una pena que uno tenga que usar términos peyorativos para describir a un funcionario público, pero es que tienen 6 años sin dar respuesta y la gente aquí no tiene agua y la capital anda con una crisis de agua. Entonces la sequía, pero es que el régimen de lluvia que hemos tenido ha sido exitoso. Cuando tenemos mucha agua, entonces el agua se sirve mala por la turbidez. Cuando no tenemos agua es porque no la pagan. Y como no la pagan, entonces no la podemos servir, porque nos sale muy costoso. La verdad que así no se puede. Honestamente, eso yo no sé, el presidente no tiene fe en sus funcionarios. Y él le ha ido muy bien con sus funcionarios, parece. El presidente no tiene quejas. La gente está a gusto con la dirección de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, que hay que ver cómo está Gascue, señores. Que la culpa no es solo de esta institución, porque la CAS no es culpa tampoco de esta administración, viene de atrás el desastre en que está Gascue. Ahí no hay una alcantarilla, una cloaca que sirva, ni pluvial, ni cloaca de aguas negras. Eso está cegado todo de basura, lodo, Gascue. La verdad es que yo no sé qué institución tiene que velar por cuidar de ese sector que ayer fue una zona de esparcimiento, era una zona residencial de verdad. Pero Gascue, eso hay un desorden ahí de colmadones, de colmado, de negocio, de clínica, de todo, ahí hay de todo. Y los residentes de esas calles, otroras tan bonitas y esas viviendas de Gascue tan bien recreadas y bien ornamentadas y qué sé yo, y aquello, eso es un barrio que parece ya un barrio esto azotado por el tigrismo y por el desorden y la desorganización urbana. Ahí no funciona nada, basura regada, hoyos en las aceras, las cloacas explotadas, llenas de basura. Y eso es un caos, Gascue. Casas ruinosas también. Ahí las podas, usted no ve ni siquiera podas de árboles, eso es una cosa que es una verdadera zona arrabalizada. Y los pobladores de ahí viven quejándose, pero no hay autoridad que le haga caso. Repito, no es culpa de esta autoridad, eso viene de atrás, lo de Gascue. Pero nadie le pone el cascabel al gato. Nadie quiere enfrentar el problema de esa zona. Y esas comunidades están saturadas de ese tipo de inconvenientes y de malas prácticas de urbanismo en la zona, que es una vergüenza, porque eso, claro, ayer cuando estaba la dictadura funcionaba eso perfecto, porque ahí vivían los funcionarios y los familiares más importantes del rey. Entonces, eso era, claro, también el barrio exclusivo. A medida que la gente se fue mudando de allí, quedaron las casas, pero las familias se mudaron, se fueron. Y cayeron en Naco, en Piantini, en Arroyo Hondo y en todas esas urbanizaciones, Serrayet, Paraíso, Evaristo Morales, etcétera, etcétera. Pasan esas cosas, lamentablemente, pero también es un deber de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado. Tiene que ver con ese alcantarillado de ahí, pero no sé si hay alguna decisión con eso. Muy difícil que la haya, lamentablemente. Bueno, entonces, pero no todo es asuntos de gobierno. También hay toda una queja con los juicios, el dispendio judicial. Señores, cada día salen en las notas de los periódicos las situaciones de esos juicios que se llevan por
corrupción administrativa. Hay juicios que han sido muy aireados. Baby Gracia, el caso del Calamar. El caso del Calamar, que hay unos 3 o 4, no sé, exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, están ahí encartados en eso. Asociación de malhechores, lavado de activos, etc. Esa gente acusada de dilapidar y de buscarse unos negocios con pagos de deudas del gobierno y alteraciones de esos pagos para buscar dinero para la campaña de Gonzalo Castillo, que era el candidato, ese candidato que nosotros le llamamos un remedio mágico de Danilo Medina, tratando de imponer un candidato a su estilo y a su interés muy particular. Y de ese Calamar se ha evidenciado toda la gente que participó ahí. Pero la gente que participó ahí, además de los funcionarios, es gente, diríamos, común o corriente. No tienen esas dimensiones sociales que, por ejemplo, tienen varias familias que fueron mencionadas, pero mencionadas en forma muy fugaz. En el caso Medusa, el caso de Yana Alain Rodríguez, que es toda una trama obstruccionista, hemos dicho nosotros también aquí, porque ahí lo que se está aplicando es ese dispendio judicial también, se le puede llamar así, tratando de que las cosas pasen y no se conozcan. Ese juicio será que se disuelva y tiene la osadía de pedir que ese juicio sea ya declarado caído, ya no válido, porque se pasó el tiempo en que había que hacer justicia. Pero ¿ustedes creen que un juicio que tenga 90 aplazamientos, oigan, 90 aplazamientos en la fase de instrucción, creo que le llaman, y llevan 8 aplazamientos para ir al fondo del proceso? Pero todo eso, la mayoría de todas esas trabas la han puesto los mismos abogados y los mismos imputados. Pero ¿qué ha pasado además con ese caso, señores? Las familias poderosas del país que están involucradas ahí, lo sacaron a todos. Pero ¿por qué yo hablo del Calamar? Que en el Calamar lo mencionaron a todos, pero aquí no, aquí parece que eso mencionaron algunos apellidos sonoros, fueron mencionados, pero como que eso rápidamente fueron borrados. Y yo he dicho, señores, si hay una información premiada, vamos, yo no me acuerdo el término, delación premiada, hemos dicho nosotros, el Ministerio Público, para que no luzca tan parcial, ustedes tienen que promover, por lo menos, aunque sea una suerte de orcas caudinas, es decir, poner a la gente, aunque usted le conceda esa facilidad jurídica, que lo permite la ley, muy bien, pero que la gente sepa quiénes fueron los que evaden el juicio, los que no quieren que se le mencione en el juicio. Y está bien si ellos tienen delación premiada, pero hay que saber quiénes son, por lo menos para que le dé vergüenza. Hoy, ¿cómo es posible que una gente que delinque y que haga un daño a la sociedad como el que pasó ahí, y que esa gente mañana dice, no, mira, yo voy a pagar, ¿de qué que me acusan? Bueno, tú participaste en un robo ahí de 2.000 millones de pesos. Nosotros sí, entre todo el grupo de los más poderosos de estos encartados, vamos a devolver ese dinero para que no se mencionen quiénes somos nosotros los que estamos ahí. Pero ¿y cómo es posible que eso pase? Pero pasa aquí en República Dominicana.
Por eso digo, en el Calamar no, ahí están todos. Ahí lo mencionaron a todos y lo siguen mencionando, pero e incluso gente que también hizo delación premiada allí. Pero eso siguen mencionando. Ahora, los que están en el caso Medusa, eso ni sabe nadie quiénes son. Ya la gente no sabe quiénes son. Y sabe uno que ahí hay mucha gente, muchas familias involucradas, que son gente, como se dice en lenguaje muy callejero, gente muy encopetada y gente de familias de apellidos muy sonoros, familias muy poderosas del país. Pero estamos en República Dominicana, lamentablemente. Cuando uno oye tanto ese sobajeado término de transparencia, que incluso la autoridad nacional la usa en forma repetida. Aquí hay transparencia ahora, aquí hay una independencia judicial. Pero la transparencia hay que confrontarla con la auditoría. No es que yo diga que soy transparente o que el régimen es transparente, que la administración es clara, que la administración... No es que se permita auditar esa administración para usted saber si es verdad que la transparencia es o no es cierta, porque no es de palabra, como siempre tengo yo que repetir aquí, y subrayo como siempre la expresión de Séneca. El camino por los preceptos es largo, breve y eficaz por los ejemplos. Vamos a pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ...94 aplazamientos para el juicio preliminar del caso Medusa, Dios mío, y 8 para ir al fondo. Pero ¿y qué juicios son estos? 94 aplazamientos. Y lo bueno que dicen, los imputados se sienten maltratados. ¿Y qué país es este? Dios mío. Bien. Yo vi que el gobierno, anuncia cosas como para dejarse oír. Pero yo creo que hay que andar con las prioridades. El gobierno anunció que está gestionando un préstamo con el Banco Mundial de $200 millones para mejorar las herramientas de planificación territorial, de riesgo, y que eso
va a facilitar el trabajo en las comunidades, las diferentes comunidades que van a tener control territorial. Y eso está bien. Si nosotros tuviéramos resuelto problemas básicos, problemas prioritarios, entonces usted anuncia proyectos y programas de ese tipo. Pero uno sabe que nada más es para anunciarlo, porque no lo van a hacer nada. Porque, señor, si usted va a buscar 200 millones de dólares para implementar un programa de mejoramiento de la planificación territorial del país, inviértalo en Monte Grande. Porque ¿para qué vamos a usar 200 millones de dólares para mejorar, repito, la planificación territorial del país? Muy bien, eso tal vez se necesite mañana o hoy mismo tal vez. Pero ayer se necesitan las obras complementarias de Monte Grande. ¿O es que le tiene miedo el gobierno a esas obras? ¿Por qué es que el gobierno no quiere arrancar esas obras? ¿A qué es lo que se le teme en Monte Grande? Porque si no, entonces ¿para qué invertimos 700 millones de dólares en esta presa? ¿O es que le han cogido miedo al trabajo? Porque miren, ni Balaguer parece que quiso hacer esa presa. Y hay que ver a aquel hombre que nunca se interesó en hacer Monte Grande. Pues yo nunca oí que Balaguer mencionó esa presa, ni siquiera en tiempo de elecciones mencionaba esa presa de Monte Grande. Y Balaguer no le temía ninguna obra, por grande que fuera. La envergadura que fuera, Balaguer no le temía, incluso estando ciego e impedido de caminar y con más de 85 años encima. Y con ahorro interno. Y no le temía arrancar, por ejemplo, un complejo hidráulico como ese del río Nizá. Higüey, Aguacate, Las Varías, Valdesia y el acueducto Valdesia Santo Domingo. Y además, también revestir el canal Marco A. Cabral y el Juan Caballero, hacerlo también allá por una estación de bombeo del Marco A. Cabral. Y entonces, ese gobierno no le temía. O hacer el ISURA, el proyecto de riego Yaque del Sur, la presa de la presa de Sabanayegua y la presa de Sabaneta y el canal José Joaquín Puello. Ese gobierno no le temía. Pero este gobierno parece que le teme. ¿Qué es lo que pasa en el gobierno? ¿Cómo me van a hablar a mí de ir al Banco Mundial a buscar 200 millones de dólares para mejorar la planificación territorial, cuando nosotros, señores, hemos hablado aquí del liquidacionismo agrario? Terrenos de la reforma agraria utilizados para instalar bombas de combustible y para hacer edificaciones y urbanizaciones y de todo, billares y qué sé yo, y hasta salones de baile, yo creo que hacen en medio de las parcelas, galleros, lo hacen club de gallo, galleras, o dealer, vendiendo vehículos, o vendiendo chatarras en los terrenos que se han tal vez urbanizado algunos de la reforma agraria. Y entonces esta es la prioridad. Ahora venirme con esto cuando las parcelas de reforma agraria anda, como se dice, a tonta y a loca. Y vemos las titulaciones a gente que no tiene las probanzas, los méritos. ¿Por qué? Porque son invasores, muchos de ellos han llegado a los terrenos públicos invadiéndolos por encima de la ley. Y ahora se le premia. Entonces, la obra de envergadura que hay que hacer, presidente Abinader, es la de Monte Grande. Arranque aunque sea el canal lateral izquierdo, o el lateral derecho, o el lateral H del centro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? O la casa de máquinas, para turbinar por lo menos 10 o 13 mil kilovatios hora, y darle energía a eso, o hacer el dique derivador para llevar el agua al acueducto del suroeste.
pero vamos a gestionar un préstamo de 200 millones de dólares para mejorar la planificación territorial del país. Y se anuncia con bombo y platillo, como se dice. Fortalecer los instrumentos de planificación para gestionar el territorio, la georreferencia, gestionar el riesgo climático y todo aquello. Y sabe uno que esos son 200 millones de dólares que si llegan al país es para votarlos. Porque incluso lo único que nos salva de que no lo voten es que hay que buscar una contrapartida, porque el Banco Mundial probablemente le exija una contrapartida al gobierno para gestionar ese préstamo. Mientras que con los bonos, por eso es que le gustan los bonos, porque los bonos no tienen que poner contrapartida, no le ponen pero. Pero aún así, señores, yo creo que tenemos que actuar con las prioridades. ¿Por qué el gobierno le teme al proyecto de Monte Grande? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a gestionar, repito, 200 millones de dólares en el Banco Mundial? Un banco para el desarrollo, para mejorar el riesgo y la planificación del territorio, gestionar la planificación y la georreferenciar nuestros territorios. Y tenemos esas obras conexas, detenidas. Eso no puede ser, así no. Yo me voy a permitir leer lo que escribí del liquidacionismo agrario, toda aquella lucha, todo aquel esfuerzo que se hizo para asentar parceleros de reforma agraria, gente que estaban en la miseria total, abandonados y casi aplastados por esa sociedad caciquil, rural que había en el país. El agrarismo no es que ya vamos a aparecer partidos de izquierda, de que van a solicitarle al gobierno, a presionar para que le busque tierra a la gente, pero vamos a mejorar lo que hay. No hay. Para trabajar ese tipo de problemas, para corregir problemas, por ejemplo, de saneamiento de los terrenos públicos, por ejemplo, la complementariedad del proceso agrario, es decir, estos van a ser empresas cooperativas de autogestión, pero no vamos a dejar que el programa se vaya a pique y ya no se sabe ni siquiera quiénes son los dueños de las parcelas, dónde están las familias rurales, ya el campo no tiene control, no hay un control real de una institución que el gobierno entonces anuncia que se van a disolver, pero no terminan de disolverlas. Así pasó con el CEA. Vamos a borrar el CEA, pero el CEA sigue ahí y se sigue anunciando. Yo espero que en porvenir la zafra de 15,000 toneladas de azúcar que anunció el señor director del Consejo Estatal del Azúcar, esa zafra va a todo galope, como dice. Ojalá cuando termine la zafra, en el ingenio Porvenir, se puedan producir 15,000 toneladas de azúcar. Vamos a esperar, porque el año pasado no fue zafra, eso fue una musaraña de zafra. Entonces, vamos a ver, porque fíjense que ya la fusión de la MESI, es decir, Educación Superior, con el Ministerio de Educación, ya eso está fracasado. Prácticamente ya se ha echado para atrás esa decisión. El IAD no se sabe en qué pie está parado. Y así hay una serie de instituciones que andan también, que se anuncian que se van a suprimir o a eliminar y usted no sabe nada. Liquidacionismo agrario. Hay un desorden en el sistema nervioso central estatal, o sea, en el gobierno, que se propone liquidar instituciones oficiales sin el cierre definitivo, pero llevándolas al agotamiento. Así sucede con el Instituto Agrario, que ejecuta la política agrarista del Estado. La tiene en capilla ardiente, enmohecida y sin perspectiva que no sea su cierre definitivo, porque terminarán
autocerrándose, digo yo. Tanto empeño social agrario, lucha interminable por reivindicar el hombre rural, desesperanzado y viviendo en sobresaltos continuos. Estos últimos años nos indican la agudización de su trastorno. Se pensaba que habría una suerte de insurrección agraria, pero hoy todo es silencio, como si existiera la complicidad entre asentados y funcionarios en una red de corrupción que ha cortocircuitado el programa de consolidación y complementariedad, que en vez de evolucionar a empresas cooperativas y de autogestión, han terminado en fragmentación y venta de parcelas. Señores, eso es una vergüenza. Aquel esfuerzo, tantas familias sacrificadas, tantas empresas privadas sacrificadas, haciendas también, para terminar en este caos, en este desorden, en esta fragmentación, en este liquidacionismo o en esta contrarreforma, que es donde está la reforma agraria hoy. El resultado es que ni la oposición política tiene ideas propias para sugerir, tampoco hay liderazgo agrario para pedir explicaciones de la contrarreforma. Esto es penoso. Los mecanismos internos de la institución rectora presentan síntomas de degeneración degradada y solo apuntalan el descontrol en las políticas del sector. El saneamiento cae en lo utópico, plantearlo, y por tanto anula cualquier control real. Toda aquella suerte de constitución agraria, todo ese arsenal jurídico que es el Código Agrario, que regula el funcionamiento institucional, reposa en las polvorientas gavetas oficiales. Pocos espíritus ofrecen opciones, ni tienen arrojo suficiente como para embarcarse en la reparación del proceso y del sueño deseado. Quienes gobiernan no tienen capacidad de conciliar ni el liderazgo adecuado para decantarse por acciones del bien común. Solo se atreven si es en provecho propio o de su grupo. Es decir, tener el poder de manipulación. Así que el agrarismo está literalmente muerto. Y es responsabilidad del gobierno asumir que no se le encasille como el sepulturero de aquel organismo que contribuyó a romper la estructura caciquil rural del país. Esto es un esfuerzo agrarista, tal vez desfasado, me dirá Manuel Fermín, está trasnochado con esa reforma agraria, eso no existe. Y miren cómo está la revolución cubana. Pero precisamente esta reforma agraria se distingue de esa, de los comunistas, de la reforma agraria cubana, que allí hicieron un desmonte del caciquismo rural, vamos a llamarle así, y la revolución lo que hizo fue que concentró en el Estado toda aquella maquinaria estatal improductiva, fue la que diseñó aquellas granjas y todo terminó en esa ruina que hoy tiene Cuba, en la miseria, y que es el gastroenteritis aguda, que es lo que tiene ese país hoy. Pero aquí no. Aquí el proceso fue un proceso, vamos a llamarle tal vez de contrainsurgencia, esa misma insurgencia de la izquierda. Y aquí Balaguer y los demás gobiernos promovían el asentamiento como una vía de darle un mecanismo productivo y de generar ingresos al agricultor y mantener a la gente en el campo apegado a su parcela. Pero en este desorden, sin control, la institución no tiene quien la dirija. Eso se ha hecho allí, parece tierra de nadie, y aquello nadie sabe qué es lo que hace el día de hoy y si va a cerrar o no, o qué es lo que hay allí, una nómina. Nadie sabe nada, pero tampoco se informa nada, y la gente ahí se hará, cada quien hace, como dice, lo que le da la gana con la tierra que tiene encima. Bueno, la verdad que es una total
desorganización que hay en el país. Increíble, tanta lucha, tanto bregar para morir ahogado en la playa. Otorgan a 3 empresas permiso de exploración minera en la cordillera. Insisto, y es cierto, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Señores, se niegan los permisos, dicen que no, ahí no se va a dar permiso a nadie, pero entonces ¿para qué dan permiso de exploración? Para mortificar las comunidades. Las comunidades se están organizando para protestar la exploración, porque después de eso, ¿qué es lo que viene? Lo mismo la lucha que tienen los sanjuaneros para que no se le meta una compañía allí a explotarle el oro y a destruir aquello. Esto lo que buscan es oro también aquí en la cordillera septentrional, porque el oro vale $5,000 una onza de oro. Ahora todo el mundo anda detrás del oro. Yo no entiendo, yo no voy a entender la autoridad. ¿Por qué el gobierno insiste en esto? ¿Quién es que lo presiona, presidente? Díganos, ¿quién es que le dice a usted y a su gobierno que usted tiene que otorgar permiso de exploración obligatoriamente a las compañías que vienen con nombre en inglés? Porque no vienen con nombre en chino. Digo, ya hasta los chinos usan el inglés también. Pero algo anda mal. Porque ¿quién es que manda en este país? Si eso lo que va a traer es problemas con las comunidades que están cercanas y que viven en la misma montaña septentrional. ¿Para qué el gobierno se mete en estar dando u otorgando permiso de exploración? Porque si van a dar permiso de exploración de oro, ¿qué es lo que quieren? No es explotar el oro. O usted vaya a gastar un dinero para identificarle al gobierno dominicano o al pueblo que ahí hay una riqueza detenida y ustedes durmiendo, como dicen algunas plumas, durmiendo con esa almohada abajo y debajo de la almohada esa riqueza y no la quieren explotar mientras duermen ahí el sueño de la pobreza. Pero si los pueblos no quieren eso, ¿por qué necear con eso? Entonces, el departamento o el Ministerio de Energía y Minas, algunos de las empresas mineras para la exploración de los terrenos montañosos de la cordillera central, Cobre, El Hoyazo Segundo, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, son algunos de los proyectos de exploración concedidos en múltiples comunidades de la cordillera septentrional a empresas mineras denominadas Vertrici Holding, Proyecto Minero Gold Rain y Unigold Resource respectivamente. Estos datos forman parte de los hallazgos preliminares obtenidos por la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, quienes emitirán un informe en los próximos días y a los que el listín tuvo acceso. El listín diario, que es el que trae esto. Entonces, señores, esas son 8.931 hectáreas mineras en Puerto Plata y Santiago. Los municipios de Altamira, Puerto Plata y Santiago. Pedro García, Río Grande, San Francisco de Jacagua, Yásica arriba, El Ranchito, La Ullama, Palo Alto, Pedro García, Zona Urbana, Pescado Bobo arriba, Salamanca, Tubagua, Yásica abajo y Yásica arriba, Bohío, Altos del Cedro, Alto de las Aguas. Bueno, ahí hay eso es un centenar de parajes. Mañana, cuando esta gente comience a alterarse y a decir que no quiere eso, no griten, no digan nada, porque ustedes son los que insisten en estar otorgando estos permisos de exploración, para cuando las comunidades se rieguen allí y digan y se organicen y digan que no aceptan la explotación, entonces amenazan al país de que van a ir a un arbitraje porque usted lo que lo está engañando a los inversionistas. Entonces no lo den los permisos, ¿para qué los dan?
Dejen esa montaña como están, nosotros no necesitamos minas, vayan a trabajar ahí a mi energía y minas, vayan a Monte Grande, que ahí hay una casa de máquinas que espera por ustedes, vayan. Y hagan los canales de riego para que la gente tenga producción de comida y puedan vender al exterior y atender turistas y atender a los haitianos y a todo el que venga al país. Lo que quieren es lo fácil. Pero no para ellos nada más, no. Para sus aláteres y sus compromisos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En la misma cordillera septentrional, en la provincia de Payá, están pidiendo 7 puentes. Vayan, arreglen los puentes. Jamagua al norte, Villatrina y todas esas zonas allí necesitan puentes, 7 puentes caídos. No los reparan y la gente vuelta loca, como dice. Energía y Minas, vayan ahí, resuélvanle los problemas a las comunidades. Lo que le van a buscar es más problemas ahora, con estas exploraciones, y luego vendrán las presiones para las explotaciones, porque así es. Y los pocos ríos que hayan por ahí, envenenarlo, como se dice. Buscando oro, porque andan como los conquistadores en el siglo XV. Buscando el oro del Inca y el oro del Azteca, y de los caribes, y de los taínos. Las pepitas que conseguían en los ríos, se las vinieron por ahí. Toneladas, 300 toneladas de oro se llevaron los conquistadores. Así todavía no se cansan y andan detrás del oro, y del cobre, y de los metales. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque no hay autoridad para eso. 7 puentes de la provincia de Payá, en esa cordillera septentrional, están ahí y no hacen caso. Llaman y no van. Porque lo que hay es lo dadivoso, la dádiva. Parece que el gobierno lo que tiene es una mina de cielo abierto. Porque ¿cómo es posible que se dé tanto subsidio y todo? No hay problema. Aquí no hay dinero para todo. Magindía decía que aquí no hay problema. Pase lo que pase con la guerra de Irán, no hay ningún inconveniente. La señora de Supera te dice que ellos están acabando, van a atacar la pobreza. Que están en capacidad de reducir la pobreza, que esa es su meta. Pero usted no puede reducir pobreza regalando dinero. Eso es paliar por pobreza. Eso no es reducir pobreza, eso es paliar pobreza. Dar dinero. Pero es una mina de cielo abierto. Eso uno no lo vamos a entender. Bueno,
Se ha considerado una mina de cielo abierto el gobierno, señores, que yo leí hoy lo inverosímil, como dice, que aquí hubo un asalto a una joyería y se robaron muchísimo oro y muchísimas prendas. Y la policía detuvo a algunos de los participantes en el robo. Hay otros que están fugados todavía. Pero dicen los dueños de la joyería que ellos lo que quieren es su oro. Que ¿dónde está el oro? Porque es que ese oro brilla y ese oro es un lío. Ese oro le atrae a toda la gente. La policía no ha dicho todavía dónde está el oro. Pero a mí lo que me gustó es que una señora familiar de los dueños de la joyería ha dicho que si el oro no aparece, que el gobierno, ellos le piden al presidente, a Abinader, que le haga entonces una especie de reembolso o de indemnización para que esos jóvenes puedan reiniciar de nuevo sus labores de compra o negociado de oro. Pero fíjense el criterio que tiene la gente de que estamos en un gobierno que es una mina de cielo abierto, que es una mina de dádiva y de repartir y de dar el dinero, como a todo el que necesita dinero se le da dinero. ¿Y cómo se puede manejar el gobierno así? Repito yo. Por eso es que la gente todavía no va a poder, todavía no. La gente está reivindicando el nombre de Balaguer porque así se yerguen hoy como testigos silenciosos, vamos a llamarle así. Esas obras de Balaguer hechas con el recurso interno, el ahorro interno, toda esa obra inconmensurable, formidable obra de infraestructura que se hizo en el país. Y hoy, repito, se yerguen silenciosos esos testigos, como testigos se yerguen esos monumentos, todas esas obras que se construyeron aquí. Y le dan valor y reivindican el nombre de Joaquín Balaguer. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Todos los miércoles publica el doctor las pretensiones utópicas de las palabras y la ruda respuesta de los hechos. Entiendan eso, eso aplica al gobierno. Vamos a llamarle a ese canto y contracanto que hay que estarle siempre refiriendo, como aquel poema de Pedro Mir, contracanto a Walt Whitman, creo que era que se llamaba ese poema de Pedro Mir. Así que hay que decirle al gobierno, atienden, son los hechos, no es con palabras, es con hechos. Vamos 200 millones de dólares, pero no, vamos para Monte Grande. Ahí es que se necesita la prioridad allí. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.